Hola a todos, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase, a la parte 1, digamos, de macroeconomía. Vamos a ver qué estudia la macroeconomía, qué es el ciclo económico, y vamos a ver la producción y cómo se mide, ¿no es cierto?, o de qué manera los países miden, ¿cierto?, cómo está creciendo su economía. Soy que estudia la macroeconomía. Nosotros decimos que la macroeconomía, ¿cierto?, tiene ciertos indicadores que finalmente lo que hacen es medir el agregado, eh, tanto en términos de precios, producción y empleo, ¿cierto? Esos son los distintos. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los conceptos de, vamos a ver el tema de los precios, vamos a ver el tema de la producción, no vamos a ver el tema del empleo, ¿ya? Y entonces, dentro de estos indicadores, por ejemplo, de los precios, tenemos las variables nominales y reales, tenemos la inflación, ¿cierto?, la deflación, deflactar, los índices de los precios, el crecimiento, ¿cierto?, y también la producción. Decimos que las economías, ¿no es cierto?, en un nivel agregado, experimentan lo que llamamos un ciclo económico, que como aparece aquí, es un patrón que exhibe regularmente la actividad económica. Y entonces tenemos, tal como aparece acá en el gráfico, hablamos de un cierto nivel de producción y de un periodo de tiempo. Entonces, hablamos de periodos de recesión, ¿cierto?, cuando tenemos niveles económicos bajos, ¿cierto? Y hablamos de una expansión cuando los niveles de producción en la economía están mucho mayor, ¿no es cierto?, que lo que se indica en la tendencia. Entonces, si se fijan, tenemos ciertos topes que se les llama como auge y fondo. ¿Por qué? Porque claramente la economía no se va a mantener en una línea recta, sino que lo que van ocurriendo son, como se indica acá, ciclos económicos. Entonces, lo ideal, ¿cierto?, hablando obviamente a nivel de la gestión, sobre todo que realiza el gobierno, es que lo que se pudiera hacer, ¿cierto?, es que cuando hay periodos de expansión, que se pueda ahorrar, ¿cierto?, para precisamente poder tener ahí un colchoncito para cuando existan periodos de recesión. Lo que ocurre, por ejemplo, actualmente, lo que ocurrió, y probablemente lo han visto en las noticias, ¿cierto?, cuando se ha visto las entrevistas al ministro de Hacienda, ¿cierto?, o al ministro de Economía, es que de cierta manera se habla de que Chile, ¿cierto?, mantenía una economía bastante sana, porque nuestras tasas, a nivel país, tenemos tasas de endeudamiento muy bajas, ¿ya? Y esto le ha permitido, ¿cierto?, al gobierno, por ejemplo, poder financiar, ¿cierto?, las políticas a través de, obviamente, una reestructuración, ¿cierto?, de la política de impuestos, pero también porque ha podido echar mano también a los ahorros, ¿ya? Entonces, decimos que la brecha de producción mide la diferencia entre la producción efectiva y lo que podría producir la economía en un nivel de empleo, ¿cierto?, que fuera adecuado, ¿cierto?, o pleno, con los recursos existentes. Entonces hablamos de que la brecha de producción es la diferencia entre la producción efectiva y la producción potencial. El crecimiento. ¿De qué manera puede medir, ¿no es cierto?, un país si está creciendo efectivamente? Y entonces hablamos de que el crecimiento, ¿no es cierto?, sería el aumento en los niveles de producción de un país. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ciclo del flujo circular de la economía? Y también cuando veíamos el modelo de la frontera de posibilidades de producción, y veíamos que uno de los factores que hace que aumentara, ¿no es cierto?, o que se pudiese expandir o contraer esta frontera, tenía que ver, por ejemplo, con la incorporación o el aumento de la tecnología. ¿Por qué? Porque eso implicaba que con la misma cantidad de recursos se podían producir una mayor cantidad de bienes. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese gráfico? Bueno, lo que vamos a ver acá, ¿cierto?, es que para medir el aumento de los niveles de producción en un país, ¿cierto?, para saber si estoy produciendo más a lo largo de los años y por lo tanto efectivamente me estoy volviendo más productivo, más eficiente, y si las tecnologías que se están incorporando, ¿cierto?, efectivamente están causando efecto,
tenemos dos medidas. Una es el PIB, ya que de medirlo es el PIB real, ¿cierto? Final, menos el PIB real inicial, dividido por el PIB real inicial, por 100. Y también está el IMASEC, ¿no es cierto? Que ahí aparece la forma. Vamos a ver ahora en la clase, ¿cierto? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el IMASEC, ¿cierto? Y qué significan las formas, estas fórmulas, ¿cierto? Que estamos exponiendo para poder medir. El IMASEC es el índice mensual de la actividad económica, ¿ya? Su definición es que es el índice ponderado de producción que comprende todos los rubros de la actividad económica, la minería, el comercio, ¿ya? Su utilidad es que determina una aproximación de la tasa de crecimiento económico que experimenta nuestro país. Y mediante la comparación de este periodo con el mismo correspondiente al mismo indicador, pero del mismo mes, pero del año anterior. Es decir, si el IMASEC, por ejemplo, de noviembre del año 2018, ¿ya? Es 4%, y el IMASEC del año de noviembre del año 2019, es decir, de este año, es un 2%, entonces lo que podemos decir, ¿cierto?, es que disminuyó, ¿cierto?, la producción, el nivel de producción en un 2%. Ahora vamos a ver el principal indicador y el control que van a tener el juez después de la ayudantía con Leandro también va a ser en función básicamente del PIB, ¿ya? Es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto dice, cuando se juzga si una economía se está desempeñando bien o mal, es natural ver el ingreso total de todas las personas en la economía están ganando en su conjunto. Eso es la tarea del Producto Interno Bruto. Entonces decimos que el PIB mide dos cosas a la vez, el ingreso total de todas las personas en la economía y el gasto total en los bienes y servicios producidos en la economía. La definición del Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a analizar cada uno de los componentes de esta definición, porque primero habla del valor de mercado, ¿cierto? Que significa que los bienes se valorizan utilizando los precios de mercado. Es decir, lo que hago, por ejemplo, es calcular y en el país hubo una producción de 100 automóviles, lo que hago es multiplicar la cantidad, que en este caso es 100, por el precio de mercado al cual se vendieron estos automóviles. Ya. Luego del valor, la definición dice que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios. Eso también es muy importante porque en la producción no solamente se consideran los bienes tangibles, sino que también servicios como asesorías, un corte de pelo, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, incluye los bienes tangibles, pero también los intangibles que son los servicios. Ahora, lo que tiene que quedar muy claro aquí es que, como dice el valor de mercado de todos y los bienes y servicios finales producidos en un país, lo que se habla es en la legalidad. O sea, por ejemplo, hay personas que están vendiendo, ¿no, ciertos servicios que no son legales, hablando de drogas, o de pronto estamos hablando tal vez de algún servicio doméstico, o de algún producto, ¿cierto?, que no está cumpliendo con las legalidades, entonces esos servicios, ¿cierto?, no se van a contabilizar. O si una persona, por ejemplo, tiene su propio huerto en su casa y entonces lo que ella consume es lo que ella misma produce, eso tampoco se contabiliza dentro del PIB, ¿ya? No se incluyen los bienes, y esta parte es muy importante, no se incluyen los bienes intermedios para evitar la doble contabilización. Entonces, por ejemplo, si decimos que el panadero, ¿no es cierto?, necesita harina, y entonces va y compra harina, ¿cierto?, y con esa harina fabrica el pan, lo que se contabiliza dentro del PIB es el valor al cual se vendió el pan. Eso es lo que se contabiliza dentro de la producción, y no lo de la harina, ¿ya? Porque eso es un bien intermedio. Producidos en un país, no se incluyen los bienes que
no son producidos en el periodo de referencia o que son producidos en otros lugares. Ejemplo, si nosotros compramos, por ejemplo, un libro en Amazon o en el extranjero, esa compra es una importación, ya es algo que traemos desde afuera. Entonces, dentro del PIB se contabiliza como parte del consumo, ¿cierto? Pero también se debe restar como parte del elemento o el componente de importación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, finalmente se anula el efecto. Los bienes que son comprados en otro país, ¿no es cierto?, afuera, no se contabilizan dentro del PIB. Entonces, esto es lo que les decía antes. El PIB, ¿cierto?, considera como componentes el consumo, la inversión, el gasto público, las compras o los gastos que puede hacer el Estado, ¿cierto?, y las exportaciones netas, que son las diferencias entre las exportaciones, es decir, entre lo que nuestro país vende hacia el exterior, y las importaciones. Para estudiar la identidad macroeconómica es necesario que quede claro que existe una economía denominada cerrada que no tiene, si se fijan, no tiene las exportaciones netas, y una economía abierta que sí las considera. Entonces decimos que el Producto Interno Bruto tiene estos componentes, que son los que aparecían antes en la ecuación. El consumo. El consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las compras de una nueva vivienda. El consumo representa entre el 50 y el 60% del PIB. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando ocurre todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Bueno, principalmente al inicio, cuando ocurre el estallido social y existen saqueos, ¿cierto? Y comienzan a verse afectadas las pymes, principalmente en nuestro país. ¿Por qué eso impacta tanto en la economía? Porque las pymes, ¿cierto?, son las que entregan, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de trabajo, y si la gente no tiene trabajo, ¿cierto?, no tiene ingreso y por lo tanto no puede consumir. Si el consumo representa el 50 y el 60% del PIB, significa que se está viendo afectada, ¿cierto?, también esa variable en la producción, en el crecimiento económico, ¿ya? Aquí es muy importante también establecer que es el gasto de los hogares en bienes y servicios producidos dentro del país, dentro de los límites. El otro componente es la inversión. La inversión es la compra de bienes que se van a utilizar en el futuro para producir más bienes y servicios. Generalmente hablamos de la inversión a las compras que realizan las empresas, por ejemplo, de maquinaria, o también compras de algún lugar físico, ¿cierto?, en donde que van a utilizar para comenzar a operar. La inversión me va a permitir producir más bienes y más servicios, y esas también son parte, ¿cierto?, del PIB, y representan entre el 30 y el 35% de este indicador. El gasto público son los gastos, nuevamente, como vimos en la definición, de bienes, pero también de servicios del gobierno, en la administración central y de las administraciones regionales y locales. Puede ser la construcción de un hospital, de un colegio, ¿cierto? Y también incluye aquí el sueldo, por ejemplo, de los funcionarios públicos. Las exportaciones netas, el gasto de los extranjeros en bienes producidos en nuestro país, que son las exportaciones, menos los gastos de los residentes de nuestro país en bienes extranjeros, que son las importaciones. Veamos una pregunta tipo, ya, de las que podrían aparecer en el control que van a tener el día jueves y que va a representar la nota de la prueba número 2. Una venta de baterías de teléfonos portátiles a empresas que fabrican todo tipo de celulares también es parte del PIB. Esta afirmación, según lo que hemos visto, ¿es verdadero o falso? Voy a dar ahí un par de minutos. Bueno, según lo que hemos visto, esta afirmación es falsa. La justificación que deberían entregar ahí es que es falso porque el PIB considera el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país cierto determinado y en un periodo también determinado. Por lo tanto, la venta de baterías de teléfonos portátiles no puede ser parte del PIB porque corresponde a un bien intermedio.
Lo que se calcula en el PIB sería el valor de mercado del teléfono final. Otra pregunta. Si las exportaciones netas da en un periodo un valor de menos Z, esto indica que, y aquí tienen que seleccionar una de estas alternativas, el PIB será negativo, existe superávit comercial, la inversión es superior a las exportaciones, y D, las importaciones fueron superiores a las exportaciones. También les voy a dar un par de minutos para que lo piensen. Bueno, aquí lo relevante es, ¿qué son las exportaciones netas? Y vimos que las exportaciones netas son un componente del PIB, ¿cierto? Y que representa las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, de ahí podemos descartar la alternativa, podemos descartar, ¿no es cierto?, el que el PIB será negativo. El que el valor de las exportaciones netas sea negativo no implica que el PIB sea negativo. El PIB va a ser negativo, ¿cierto? Sería negativo si es que todo el valor, ¿cierto? Este valor negativo de las exportaciones netas fuera mayor que la suma entre el consumo, entre el gasto fiscal y las inversiones, ¿ya? ¿Existe superávit comercial? No, porque para eso, ¿no es cierto?, este valor de las exportaciones netas debería ser positivo. La inversión es superior a las exportaciones, no es algo tampoco que se pueda desprender de esta afirmación, porque solamente nos está hablando de que el valor de las exportaciones netas, es decir, de las exportaciones menos las importaciones, está siendo negativo, pero no sé, no me está dando ninguna información adicional que yo pudiese afirmar en relación a los otros componentes del PIB, que son el gasto fiscal, ¿cierto?, el gasto del gobierno, las inversiones y el consumo. Lo que es correcto es indicar, ¿cierto?, que las importaciones fueron superiores a las exportaciones, y esa es la alternativa. El Producto Interno Bruto tiene una diferenciación, ¿cierto?, entre su variable nominal y real. Se dice, si el PIB es la valoración de lo producido, entonces decimos que puede aumentar de un periodo a otro por dos razones. Una, porque aumenta la producción, ¿cierto? Si aumenta la producción, significa que van a haber un mayor número de bienes producidos, tanto servicios como bienes de interés. Pero la otra razón es que puede ser que aumente la valoración a través de los precios. Hay un aumento de precios, lo que les decía al inicio. Si tengo 100 autos, ¿no es cierto?, y tengo el valor, y cada auto costó 5 millones de pesos, ¿cierto? El valor cuando multiplico esa cantidad de autos por el precio del año, que es el precio de mercado, estoy obteniendo un Producto Interno Bruto nominal, ¿ya? Pero para poder construir el PIB real, lo que hacemos es tomar como base los precios de un año en específico. Entonces, veamos la siguiente tabla. Tenemos el año 1995, 2000, 2010 y 2012. Tenemos la cantidad de automóviles y tenemos el precio de los automóviles. El PIB nominal, ¿cierto?, lo que les indicaba, sería 20.000 por 10. Y eso me está dando, ¿cierto?, estos valores. Eso es el PIB nominal. Pero para poder construir el PIB real, lo que tenemos que hacer es multiplicar el número de años producidos en cada año, ¿cierto? Pero tomando como base un año, que podría ser, por ejemplo, los precios del año 95, o podrían ser los precios del año 2000, según cuál fueran más representativos. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Bueno, aquí les dejo una actividad propuesta que, bueno, de todas maneras la ayudantía, ¿cierto? Van a ver ejemplos con Leandro. El Producto Interno Bruto. ¿Es una buena medida? Sí, el Producto Interno Bruto es un índice que se utiliza mucho en las políticas de un país, ¿cierto? Permite efectivamente que este país pueda utilizar este indicador para ir comparando, ¿cierto?, cómo ha sido la producción, ¿cierto?, y el crecimiento económico, ¿cierto?, a través de los años. Pero ¿qué tan buen indicador es en realidad? El Producto Interno Bruto corresponde solamente a los ingresos totales generados en un país,
pero deja muchos aspectos de la vida social fuera. No tiene en cuenta, desde un punto de vista económico, el valor de todo aquello que se realiza fuera del mercado. Y ahí es donde nos encontramos con algunas problemáticas. Por ejemplo, no tiene en cuenta desde un punto de vista social la distribución de la renta, los aspectos como la salud o la calidad de la educación. Entonces podríamos volvernos miopes, ¿cierto? Y ir viendo que el PIB, si el PIB va creciendo a través de los años, pensar que lo estamos haciendo maravilloso. Pero no estamos considerando, ¿cierto?, elementos como lo que aparecen, los que están acá, que es la distribución de la renta, los aspectos como la salud, la calidad de la educación, el ocio, la calidad del medio ambiente. Entonces, claro, podríamos ver, ¿no es cierto?, que los precios, por ejemplo, a lo mejor de las distintas carreras, pueden comenzar a aumentar, ¿cierto? Y eso puede hacer aumentar el PIB. Pero ahí no estamos evaluando necesariamente si la calidad de la educación, por ejemplo, puede ser que estamos analizando la macroeconomía, lo que estamos viendo a nivel agregado de los distintos elementos, si realmente la calidad también está aumentando. Y ahí es donde comienza a ver. Bueno, ya lo vimos, estamos viviendo hace ya 2 meses con todo lo que ocurrió con el estallido social. ¿Por qué lo usamos entonces si al parecer hay aspectos, ¿cierto?, del PIB que no están siendo considerados? Es una forma estándar de ser calculado y esa metodología se aplica a cualquier país. Entonces podemos compararnos, ¿cierto?, con otros países. Los países con mayor PIB per cápita tienden a tener un mayor nivel de vida que sus pares con menores índices. Ahora, hay que tener mucho ojo con esa información porque, claro, Chile es un país a lo mejor que en comparación con otros países de Latinoamérica presentaba altos índices, ¿cierto? Una economía, o sea, se veía como una economía bastante saludable, pero los niveles de desigualdad son tan grandes, ¿cierto?, que han generado este estallido social, ¿cierto?, y que estamos viendo ahora que generó un gran revuelo en el sentido de, bueno, al parecer tenemos que distribuir la riqueza de una mejor manera, porque a pesar de que nuestros indicadores son buenos, hay cosas que no nos estamos haciendo cargo. También aparece que existe un nivel de correlación importante entre el nivel per cápita y los aspectos mencionados anteriormente, como la educación, el ocio y el medio ambiente, ¿ya? Bueno, aquí también hay una actividad, ¿no es cierto?, que les dejo para que la puedan reflexionar, y bueno, si tienen dudas me pueden escribir o pueden preguntar en la ayudantía. Conclusiones. La macroeconomía estudia diversos temas como el nivel de los precios, la producción o el desempleo, pero a nivel agregado, es decir, nos interesa lo que está ocurriendo en todos los hogares, en todas las empresas, ¿cierto? Y las decisiones además que va tomando el Estado como un organismo más bien que debe tratar de buscar el equilibrio y el bienestar común para todos los ciudadanos. El Producto Interno Bruto mide al mismo tiempo la producción al interior del país, el nivel de ingresos y los gastos. Tiene varios componentes: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Como el PIB se mide utilizando los precios de mercado, cuando crece puede deberse a un aumento de la producción o a un aumento del nivel de los precios. El PIB nominal mide la producción a nivel de precios de cada año y el PIB real se enfoca solamente en el nivel de producción. Y si bien es el indicador más usado, estas tienen falencias que deben ser cubiertas a través de otros indicadores, es decir, obviamente no se puede solamente medir a través del crecimiento, ¿cierto?, la producción del país solamente con este indicador. Eso.